Súmate, ganamos todos. ¿Cómo están, amigos del portal de noticias Oveja Negra? Darles la bienvenida y comentarles que en esta oportunidad vamos a conversar con el candidato a la alcaldía de Trujillo por el partido Súmate. Él es abogado, el señor Víctor Hugo del Carpio. Gracias, abogado, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Lisset, por la invitación. Agradecer a los amigos de Oveja Negra por esta oportunidad, esta visita al Movimiento Regional Súmate y en esta oportunidad a la candidatura provincial a Trujillo. Es la segunda vez, ya usted Sí. va por segunda vez. ¿Por qué? ¿Por qué insistir en esta contienda electoral que sabemos que es bastante competitiva, Sí. que hay bastantes candidatos y que incluso el actual alcalde de Trujillo está nuevamente intentando seguir en el puesto? Sí, es correcto. En el 2018 participé representando al Movimiento Regional Súmate. Recuerdo la dirigencia del movimiento me buscó, tuvimos unas reuniones y me convencieron de postular. En esa oportunidad, como lo mencionabas, se podía participar como invitado. No necesitabas estar afiliado a la organización política. Pero desde esa experiencia y después de haber tenido esa experiencia en el 2018 en la que participaron 19 organizaciones políticas y el Movimiento Regional Súmate, en esa oportunidad logramos un 6º lugar con una serie de limitaciones, porque nuestra participación fue como al borde ya del límite del cierre de las inscripciones. Decidimos con el grupo que se formó integrarnos al Movimiento Regional Súmate ya como militantes. Y entonces, después de esa experiencia del 2018, asumí el cargo de secretario general provincial de Trujillo. La dirigencia del movimiento regional me dio ese encargo y comenzamos a trabajar en la formación de los comités distritales, ir manteniendo o fomentando nuestros liderazgos distritales, que ahora son candidatos distritales, caso de Laredo, por ejemplo, con Agustín Llanos, en Florencia con Wilmer Becerra, en el mismo El Porvenir con el fundador del movimiento, el doctor Luis Alberto Sánchez. Ahora, disculpe, ¿qué es lo que tiene Súmate que no tiene otros partidos? Porque yo tengo entendido que usted, en cierto momento en la gestión de ahora prófugo el señor Daniel Marcel, usted fue funcionario, ¿Cierto? incluso Sí. apoyó en este caso una gestión Sí. apepista. Sí. Incluso usted también ha manifestado hace poco que los trujillanos están decepcionados de APP. Sí. En todo caso, ¿por qué apostar por Súmate? Ahí hay un tema, mira, un episodio, ¿no? Ingrato, pero también creo positivo a la vez. Cuando terminaron las elecciones del 2018, en octubre del 2018, más o menos en los primeros días de noviembre, y después ya obviamente de conocerse los resultados y saber ya el ganador, la organización política Alianza por el Progreso logró ganar la región, la provincia de Trujillo y casi todos los distritos de la provincia de Trujillo. Todo hacía prever ya después de las elecciones iba a ser pues un periodo de gobierno muy positivo, puesto que se podrían hermanar presupuestos desde el gobierno regional, el gobierno provincial. Cosa que no lo es. Pero sin embargo, ya en el desarrollo del gobierno vimos prácticamente un gobierno regional en una gestión aislada de los gobiernos provinciales, de su propia organización, y a su vez del gobernante provincial, e incluso encontrones con gobernantes propios de su propia organización. El caso de Moche, ¿no? El señor Arturo se retiró del partido de APP, y así hubieron una serie de incidentes. O sea, no se vio lo que se preveía. Podía ser una etapa de 4 años muy positivo para grandes proyectos de impacto provincial, de impacto regional. No se vio ¿Y en eso, base, ¿no? ¿Y en base a ello usted se arrepiente de haber apoyado una gestión pepista, en este En caso parte, del Marcelo? ahí justo ahí te iba a comentar cómo sucedió. En el año 2018, después de octubre, las elecciones, en los primeros días de noviembre, si no me equivoco, fui convocado, tuve una llamada. Yo ya de hace mucho tiempo que no tenía ninguna comunicación con el señor César Acuña. Sin embargo, me convocó, me llamó para tener una reunión con el señor Marcelo. El señor Marcelo hasta ese momento era el candidato ganador, pues no había, digamos, mayores elementos para prever lo que le iba a pasar posteriormente, ¿no? Sí tenía algunos cuestionamientos, pero ¿qué autoridad no tiene una denuncia, una investigación fiscal por diversas circunstancias? Nos reunimos y era evidente que me convocaban
por el conocimiento y la experiencia que tenía yo en el ejercicio, sobre todo en el sector transporte, y uno de los más importantes proyectos que hemos venido trabajando por periodos de gobierno, que inclusive continuó el señor Elidio, en paz descanse, que es la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público para Trujillo. Un proyecto muy importante que se vino trabajando desde el 2008. ¿Y usted decidió apoyar en este caso, contribuir con la gestión? Se requería de que impulse estos proyectos, a lo cual yo accedí. Claro que conversé con los dirigentes del Movimiento Regional Súmate, no obstante que yo era invitado. Y tampoco cuando se me convocó para contribuir con la ciudad en ese sector, no se me puso ningún condicionamiento político. Candidato, hoy en día usted se arrepiente de haber participado en una gestión apepista, teniendo en cuenta la situación de Daniel Marcelo también, y siendo usted uno de los contrincantes de uno de los candidatos de APP, claro, que es José Ruiz. Como te decía, iniciaba su gestión el señor Marcelo, una gestión más de APP, luego de la del señor Elidio, que fue también muy limitada en sus logros. Y bueno, accedí a ese reto de continuar con este importante proyecto en el cual he trabajado prácticamente en los 2 periodos de APP. Por eso es que en los primeros días de diciembre viajé con el señor Marcelo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por invitación del Ministerio en 2 oportunidades, en reuniones que tuvimos con los alcaldes de las principales ciudades del Perú. Y Trujillo es una de las pocas ciudades donde más se ha avanzado en la planificación de lo que va a ser definitivamente, porque eso es ineludible. Trujillo va a ser la primera ciudad en la que se va a implementar el primer sistema integrado de transporte en el país. Claro. Es decir, lo que va a ser un modelo a replicar en las demás ciudades del país. Esperemos que sea así, pero no me responde todavía la pregunta que quiero saber. ¿Usted se arrepiente de haber contribuido a una gestión apepista? Porque cuando iniciamos esa gestión en los primeros meses del 2019, mira que en marzo nada más renuncié al cargo, solamente estuve cerca de 2 meses y medio, porque después de haber definido la línea de gestión, la política a continuar, el señor Marcelo lamentablemente en el mes de febrero, debes recordar, viajó al Brasil con regidores, funcionarios, prácticamente a sellar un acuerdo comercial de negocios con empresarios brasileños, lo cual implicaba echar al tacho, descartar el proyecto que implicaba el organismo público descentralizado Transporte Metropolitano de Trujillo y la implementación del sistema integrado. A tal punto, mira, que en una oportunidad cuando llegó la ministra de Transporte a Trujillo, y le consultaron sobre la desactivación de TMT, obviamente ella cuestionó esa postura del gobierno en ese momento, del señor Marcelo, y bueno, lamentablemente ante esa situación yo tuve que presentar mi carta de renuncia. Y no obstante que mira, en parte como te menciono, como me decías, sí, de alguna manera sí, me arrepiento, pero ¿sí o no? Mi voluntad y mi intención fue contribuir ante un llamado. Yo habiendo sido un candidato contrincante, no debieron por qué llamar, se supone que tienen sus equipos técnicos. Eso evidenciaba, por ejemplo, que en la materia no lo tenía. Muy bien. Ahora usted también ha mencionado justo algo similar a lo que ocurrió con usted en ese tiempo. Usted está mencionando que ve de manera positiva justamente convocar especialistas que pertenecen a otros partidos políticos, ¿no? ¿A qué se debe esta decisión? ¿O es que acaso usted no cuenta con los especialistas necesarios? ¿Sabes por qué vengo manifestando ello? Que el gobierno del Movimiento Regional Súmate para la provincia de Trujillo, y no solamente para la provincia de Trujillo, sino la propuesta integral del Movimiento Regional Súmate, es un gobierno sin egoísmos y sin revanchismos políticos. Consideramos, luego de tanto debate y análisis al interior de los líderes del movimiento, que este es un factor muy importante que ha limitado el desarrollo de los principales proyectos en la región, a nivel de provincia y distritos. Ese egoísmo, ese revanchismo político. Yo no puedo convocar a tal profesional que tiene los méritos, la experiencia para impulsar un determinado sector, ya sea en el gobierno provincial, distrital o regional, porque simplemente es un militante o simpatizante de otro partido. Pero también podría verse como que ustedes como partido no cuentan con los especialistas necesarios justamente para ejecutar su gestión. No es ese el caso. Lo que queremos decir es que tenemos la voluntad y la vocación de ser un gobierno con apertura. Por ejemplo, todo gobierno tiene algo positivo,
puede ser muy poco, pero tiene algo positivo que tenemos que continuarlo. Es egoísta decir, esto no lo continuamos, este programa o este proyecto no lo continuamos porque lo hizo ese partido. Claro. Y si lo continuamos, le estamos haciendo un favor. Ahora, cuando el afectado finalmente es la ciudad. Ahora, cabe la posibilidad entonces de usted llegar al sillón municipal, contar con con exfuncionarios o mantener a funcionarios que ya hacen bien su trabajo y que, por ejemplo, pertenecen a actuales partidos políticos. Por supuesto, y sobre todo no partidarizar la gestión pública. Estos funcionarios solamente pueden ser de esta universidad, de esta no. Claro. A eso me refiero cuando proponemos un gobierno con apertura, es decir, que la línea política de gestión sea obviamente el mérito. En principio para los principales cargos, y son cargos obviamente en áreas muy sensibles, donde se necesita mucha experiencia, mucha dedicación, mucha honestidad en el trabajo municipal, a todo nivel, regional, municipal, provincial o municipal distrital. Ese es el sentido del mensaje cuando decimos un gobierno, para empezar, sin revanchismos y sin egoísmos políticos. Y no tener una vocación de confrontación permanente. Mira lo que está pasando en el escenario nacional, en la política nacional. Y es que eso, ¿sabes por qué? Porque las organizaciones políticas desde hace buen tiempo dejaron de lado su esencia, que es la formación de cuadros políticos. Nuestros cuadros políticos que hoy están en la palestra no tienen vocación de concertación, sino de confrontación. Y entonces entramos a una espiral del cual no podemos salir. Yo creo que ahí también nosotros proponemos desde nuestra posición y desde nuestra militancia, en la cual en lo personal y mi equipo se ha integrado, es hacer institución política. Y que las instituciones políticas encuentren su esencia, que es ser una escuela de formación, y por eso es que recientemente hemos lanzado la Escuela de Formación Política y Gubernamental del Movimiento Regional Súmate, en especial para todos nuestros militantes que son candidatos a regidores, a consejeros regionales, a alcaldes distritales, provinciales, porque se necesita formación y capacitación para poder asumir tamaña responsabilidad en el ejercicio de un cargo por elección popular. Usted ha tenido también en su momento la oportunidad de ser gerente de transportes metropolitanos de Trujillo, ya en una gestión pasada. Sin embargo, el tema del transporte sigue siendo un tema álgido, preocupante para la ciudad. Se espera que en los próximos tiempos, esperemos que en esta próxima gestión, a un mediano plazo, se pueda implementar el sistema integral de transportes en la ciudad de Trujillo. Que sería el primer sistema en el país. ¿Cómo lo ejecutaría? ¿De qué manera lo impulsaría la gestión de Víctor Hugo del Carmen? Sobre ese tema. En el caso de Trujillo, la experiencia de Trujillo, otra experiencia interesante es la de Arequipa. Y bueno, la de la capital, Jimmy Callao, con la final implementación de ATU, la Autoridad Única de Transporte Urbano de Jimmy Callao, que tiene ya a su cargo ya la gestión integral de los corredores de tránsito, de buses de tránsito rápido, metropolitano, y hay la integración con el tren eléctrico, ¿no? En su primera y segunda línea que está en desarrollo. Luego Trujillo es una experiencia muy importante. Mira, hasta antes del 2019, justo cuando el señor Marcelo asume su gestión en el 2019, hasta antes del 2019, el transporte urbano era un problema eminentemente y únicamente competencia de los gobiernos provinciales. No tenía intervención otra instancia gubernamental. En el 2019 se aprueba la Política Nacional de Transporte Urbano Sostenible, en la que se indica que el ente rector, es decir, el ente encargado de promover la implementación de sistemas integrados de transporte urbano en las principales ciudades del país, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, el transporte urbano, que hasta ese momento era un problema eminentemente local, municipal, deja de serlo para tener la atención prioritaria del gobierno central, a tal punto que implica la implementación de una política nacional. Ahora es el Ministerio de Transporte, el ente rector, que promueve y desarrolla y tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sistemas integrados de transporte público en las principales ciudades del país. El proyecto de Trujillo es uno prácticamente de los primeros proyectos que implican la implementación integral. Esta intervención integral, dice, no solamente es el corredor norte-sur, implica toda la intervención en la red, en los pavimentos de la red vial distrital y provincial, toda la infraestructura tecnológica, física para un sistema integrado que también involucra
la construcción de la primera ciclovía metropolitana para Trujillo. Por eso se llama integrado, porque es transporte motorizado y transporte no motorizado. Hay un tema ahí, el tema de la ciclovía ya se intentó en su momento, lo han intentado, no podría ser de la forma más correcta la actual gestión municipal. ¿Cómo lidiar con esos problemas? Con esa poca aceptación y poca cultura que tiene la ciudadanía trujillana. Y una pregunta más, ¿qué sería lo primero que usted haría para implementar este proyecto, ¿no? de usted estar en el sillón municipal? Este proyecto, que es la implementación del Sistema Integrado de Transporte para la provincia de Trujillo, se inicia con la construcción del primer corredor vial norte-sur, que a través de los medios de comunicación nos hemos enterado que finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas le ha dado viabilidad al proyecto. Ahora vamos a entrar ahora en la elaboración del expediente técnico. Podríamos haber avanzado más, pero faltó decisión política. Una decisión en donde tiene mucho que ver, dice, el rol que cumplen los partidos políticos, porque en el Consejo Municipal tú sabes que hay representación, hay bancada, y muchas cosas se frenan por celo político. ¿Quién pierde? La ciudad. Este sistema integrado, este primer corredor vial norte-sur con buses de alta capacidad, con sistema de combustión menos contaminante como es el gas natural, porque así está diseñado. Incluso en un capítulo del proyecto se habla de la posibilidad de incorporar buses eléctricos. O sea, estamos hablando del proyecto que va a cambiar la vida, la forma de vida de los trujillanos. De llegar usted al sillón, ¿qué es lo primero que impulsarlo? quería? Porque este proyecto está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mira, la construcción en infraestructura y tecnología del corredor norte-sur más o menos involucra algo de 500 millones de soles de inversión. Ese monto de inversión es parte del gobierno central, parte también de cooperación externa, y una parte muy mínima, porque recuerda que el municipio provincial de Trujillo tiene un presupuesto anual de 140, 150 millones en el presupuesto institucional de apertura, el PIA. Modificado llega a 200, 210 millones, de los cuales solamente el 10% es para obras. Por eso es que este tema, por ser Trujillo una ciudad muy importante para el país, el proyecto pasa, y ya por política nacional, el desarrollo y la implementación de este proyecto pasa por el Ministerio de Transportes. Quien va a ejecutar el proyecto no es la municipalidad, es el Ministerio de Transportes. Una vez implementado el primer corredor norte-sur, este proyecto, esta infraestructura pasa a la municipalidad para asumir la gestión. ¿A cargo de quién? De un órgano técnico especializado como es Transporte Metropolitano de Trujillo. Muy bien, entonces usted tiene dentro de sus prioridades de llegar al sillón municipal impulsar este proyecto. Lógicamente. Y ojo que este no es un proyecto como hacer una pista en 30 días, 60 días. Este es un proyecto porque son 6 corredores diseñados para Trujillo. Vamos a empezar por el primero, así que como en Lima, el metropolitano. Son 6 corredores y la implementación de la nueva malla de rutas. Actualmente existe una malla de rutas que la conforman cerca de 84 rutas, con un alto nivel de superposición. Por eso vemos esos congestionamientos, por ejemplo, en los Incas con Vallejo, en el mercado mayorista. Esa malla, en el nuevo sistema integrado, esa malla cambia por una malla de 42 rutas. Obviamente, todo esto implica un reordenamiento y una reestructuración, e incluso de los operadores, de las empresas de transporte. Acá hay mucho trabajo fino, mucho diálogo, mucho trabajo de concertación, donde el rol de la ciudadanía es muy importante, porque la presión ciudadana puede precipitar que tamaño proyecto se haga realidad, porque resistencias van a haber. Y posiblemente las primeras resistencias sean de los operadores, porque a los operadores les conviene, bueno, actualmente de su hábitat, digamos, ¿no? Actualmente ellos ganan plata porque brindan uno de los principales servicios de la ciudad. La ciudad todos los días se mueve, dice. Es como el pan, difícilmente te lo fían. Tú tienes que comprar tu sol de pan, tienes que gastar tu sol de pasaje. Entonces es un dinero muy concreto, y entonces, pero sin embargo, aún así, las empresas pierden mucho dinero por costos de operación, consumos de combustible, deterioro de las máquinas, por el estado de las pistas, etc. En un sistema integrado donde toda la intervención es en red vial, en infraestructura, en terminales, en estaciones de ruta, en la optimización de la operación de las rutas, hay un cambio profundo, incluso en las formas en que están estructuradas las empresas operadoras del servicio.
Candidato, pasemos a otro tema, la informalidad en la ciudad de Trujillo, que no quiero dejar pasar antes de terminar esta entrevista. ¿Cómo lidiar con la informalidad? Una crisis muy aguda, como el caso que mencionaba del mercado mayorista, por ejemplo, en Incas, Vallejo. Ahí, por ejemplo, es un punto donde podemos advertir todos los impactos negativos de esta actividad: congestionamiento, ocupación de espacios públicos, contaminación, Delincuencia, inseguridad, todos los problemas en un solo punto de la ciudad. Así hay algunos puntos. Entonces, esos puntos críticos tenemos que abordarlos de inmediato, así como hay que implementar un programa inmediato para darle un mantenimiento básico a nuestra red vial y recuperar nuestras vías del estado en que se encuentran. Ahí tenemos que hacer intervenciones, como lo he mencionado hoy día en un programa, intervenciones focalizadas en estos puntos, por ejemplo, con cambios de infraestructura de geometría vial, cambios de sentidos de circulación. Obviamente también la posibilidad de hacer algunas reubicaciones, espacios que actualmente están disponibles, que podrían ser espacios de reubicación, pero también algo muy importante: eliminar todo ese sistema corrupto que se sostiene entre comerciantes y algunas instancias de la gestión pero eso municipal. ya se ha intentado muchas veces. Pero lo han intentado todos los alcaldes. Ahí está el medio del asunto, que eso no se ha logrado romper. ¿Y usted lo va a lograr? Muchos de los comerciantes, y en eso coincidía mi entrevistador hoy, tienen sus locales. Pero aparte de sus locales, hacen ocupación de la vía. Y pudiéramos entender que son otras personas, pero son las mismas. No hay otra forma. Tenemos que intervenir en esos puntos, obviamente con obras civiles, haciendo cambios, por ejemplo, modificaciones de rutas, cambios en geometría vial, reubicación, obviamente combatir esa parte de la corrupción que limita una acción efectiva por parte de la municipalidad. Eso probablemente implique control ambulatorio. Desechar muchos trabajadores también, porque sabemos que la corrupción puede estar metida incluso dentro de la misma municipalidad. Más que puede estar. Por eso es que no me consta, pero por eso lo digo como que podría. Es evidente porque podemos advertir en estos puntos de la ciudad cómo es que se mantienen ese comercio. Ahora, ¿todos los anteriores alcaldes han sido cómplices de esta corrupción? ¿Usted no va a ser cómplice de esta corrupción que es evidente, como usted dice, que existe hoy en día? Es una tarea difícil, pero es el reto justamente y es el compromiso que uno asume. En lo personal, conozco la gestión municipal, he trabajado casi 8 años en la municipalidad de Trujillo, la conozco perfectamente, sus trabajadores me conocen. He tenido una gestión completamente limpia, no he tenido ningún problema a la fecha en el desarrollo de mis funciones y obviamente con ese conocimiento y con el buen aporte del equipo que me acompaña podemos revertir progresivamente ese tipo de situaciones como es la ocupación de los espacios públicos por esta actividad del comercio ambulatorio y comercio informal. Candidato, ¿cómo financia la campaña en este año 2022? Mira, es una pregunta. Hoy día en una entrevista me decían, comentaba, ¿cuántos paneles tiene Víctor Hugo colocados? A ver, paneles, pintas sí hemos hecho y yo mismo dirijo las pintas con el equipo que me acompaña. Paneles solamente tengo uno, no sé si te ubicas en Hidrandina, en la avenida España al frente, hay una cochera que es del señor Eduardo Casinelli, quien nos ha cedido toda su frontera y ahí hemos puesto un panel bien grande y muy bien ubicado. Que un colega, me encontré con él en el SAT y me dijo, doctor, ¿qué tal panel que ha puesto usted ahí en la avenida España frente a Hidrandina? Y es muy probable que sea el único, le digo, porque es un esfuerzo. ¿Cuánto nos ha costado eso en banner? 750 soles. Somos 15 integrantes en la lista y ese es uno de los, de repente, pocos paneles publicitarios que voy a colocar. Sí tenemos pintas en fachadas que nos han proporcionado, pero más que ese mecanismo de publicidad vamos a recurrir obviamente a nuestras bases. Tenemos candidatos muy fuertes en los distritos que están muy bien posicionados. Tenemos comités de apoyo aquí en el distrito de Trujillo.
en los 60 territorios vecinales tenemos aliados políticos, y ese es un punto importante, mira, dice, los 60 territorios vecinales, son 60 alcaldes vecinales y ellos tienen regidores. No están integrados a la estructura municipal. ¿Tú te imaginas si logramos con esos 60 alcaldes vecinales de los 60 territorios vecinales del distrito de Trujillo integrarlos a la estructura municipal? Ganamos en muchos aspectos, en recuperar, en principio, implementar programas que estén dirigidos a mitigar y minimizar la inseguridad ciudadana, con el trabajo de estos alcaldes vecinales. Hoy por hoy, los alcaldes vecinales tienen como primer enemigo en sus gestiones a la propia municipalidad. Por eso es que decía que tenemos que tener un principio de un gobierno sin egoísmos y sin revanchismo, porque ese es el problema. Con estos alcaldes vecinales sí trabajo, con estos no, porque no son de mi partido. Con estos alcaldes distritales sí trabajo, pero con estos no, porque no son de mi partido. Ese es un factor muy importante que ha sido lo que ha causado que muchos de los importantes proyectos, programas y actividades no se logren desarrollar. Candidatos, entonces, para definir cómo viene usted realizando esta campaña política por segunda vez, ¿es una campaña electoral austera? Sí, definitivamente, como fue casi la del 2018. Entonces, ¿no habría que devolver favores en caso de llegar al sillón presidencial? Le pregunto esto porque esto suele pasar. No tenemos un financista a quien el movimiento, después del proceso electoral, tengamos que obedecerle órdenes. Solamente es el aporte de todos los participantes, militantes ahora, porque ahora para ser candidato hay que ser afiliado a la organización política, y en eso estamos trabajando, en consolidar nuestra militancia. Es más, te diría, Lisset, en el movimiento regional Súmate, los líderes vemos esta actividad del proceso electoral como parte de una actividad de nuestra agenda. Nuestra aspiración es mayor, es consolidar Súmate como una importante institución política en la región, y por qué no, después de los resultados de este proceso electoral, evaluar la posibilidad de llevar al movimiento regional Súmate al nivel de partido nacional. ¿Por qué no? Si desde provincias se está dando una actividad muy importante en política, ¿por qué no desde Trujillo lanzar organizaciones políticas fuertes? No solamente en el ámbito local, regional, sino también nacional. Y yo creo que ese es uno de los primeros compromisos que tienen que asumir los partidos políticos. Recuperar su esencia de escuelas de formación para tener clase política mañana más tarde. Los jóvenes de 15, 16 años que están terminando la secundaria, iniciando estudios universitarios, tienen que tener instituciones sólidas donde incorporarse para hacer acción política, para tener buenos representantes mañana más tarde en el Congreso, de candidatos en las alcaldías, porque no hay otra forma, es nuestra forma democrática. Los únicos que participan en las elecciones son los partidos políticos. No participan los clubes, las asociaciones, tienen que ser partidos políticos. Y si no tenemos partidos políticos consolidados, fuertes, a través de los cuales se canaliza la participación ciudadana, pues no vamos a tener buenos representantes. Para terminar brevemente, candidato, ¿con quién le gustaría debatir? ¿Con quién le gustaría compartir o debatir propuestas actualmente para esta campaña electoral? Rápidamente. Creo que con todos los colegas candidatos. ¿Alguien en especial? ¿Le gustaría tal vez con José Ruiz, el propio Arturo Fernández? Sabemos que son personajes bastante polémicos y que muchas veces por su forma de ser, su personalidad, pues la gente se acerca a ellos. ¿Qué les tendría que decir también? Y por favor, ¿con quién le gustaría debatir? Me gustaría saber. Bueno, debatir con cualquiera de los colegas candidatos. Yo creo que todas las organizaciones políticas y los representantes, desde el mismo momento que han decidido entrar a esta competencia electoral, es porque tienen una vocación de contribuir con su ciudad, salvo que me equivoque en el caso de uno de ellos, pero no lo sé. En todo caso, desde ahí, con cualquiera de los colegas candidatos, para mí todos tienen las mismas posibilidades, aún reconociendo que es una campaña desigual por lo que vemos. Mira tú el despliegue logístico de algunas organizaciones políticas, inmensos paneles. ¿Cuánto cuesta eso? Invoco también al Jurado Electoral Especial de Trujillo a hacer una labor realmente fiscalizadora, porque se tiene que determinar los orígenes de esos dineros. Ojalá que el Jurado Electoral Especial cumpla su función para evitar que dinero del narcotráfico, de las organizaciones criminales o de lavado estén ingresando a la campaña.
Eso hay que denunciarlo y creo que los medios de prensa tienen un rol muy importante en eso, pero sobre todo la autoridad electoral, el Jurado Electoral Especial de Trujillo. En cuanto a con quién debatir, con quién conversar, de verdad me parece que todos tienen la misma posibilidad y es más, todos deberían debatir y todos deberían tener espacios de comunicación en los medios. Le agradezco mucho por el tiempo, Gracias, por el espacio también. Espero muchas en otro gracias, momento poder gracias. conversar y seguir debatiendo las propuestas que tiene. Gracias, la campaña está por empezar. Creo que en una semana o 2 semanas ya todas las listas quedan calificadas. El jurado tiene que determinar qué listas quedan inscritas. Algunas van a tener observaciones, probablemente podrán ir hasta el mismo Jurado Nacional de Elecciones y solamente ahí ya se sabrá quiénes, qué organizaciones políticas y qué colegas representantes finalmente entran en carrera. Pedir en todo caso también llevar una carrera, una competencia electoral con un nivel de respeto. Eso yo estoy procurando, por ejemplo. Yo no centro mi discurso en el ataque al contrincante, en el ataque a la organización. Yo creo que la calificación le corresponde a la comunidad trujillana. Y entre colegas candidatos sí podemos cuestionar algunos actos, pero creo que eso de estar atacando a las personas y a las organizaciones, porque en las organizaciones políticas no todos son cuestionados. Hay militantes que son militantes de corazón, identificados con su institución, que no debería generalizarse en todo caso una calificación a una determinada organización. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Licenciado, muchas gracias. Bien, amigos del portal de Noticias Oveja Negra, hemos finalizado la entrevista con el candidato a la alcaldía de Trujillo, el abogado Víctor Hugo del Carpio, por el partido Movimiento Regional Sumete. Vamos a seguir con más noticias a través de nuestra plataforma, así que estén siempre conectados a través de Oveja Negra. Súmate, ganamos todos.